1. Era de madrugada cuando la vecina se despertó con un ruido extraño en la planta baja. Un golpe seco, breve, como si algo pesado hubiera rozado el suelo. Se incorporó en la cama, pero no se movió de inmediato. Permaneció quieta, conteniendo el aliento, intentando discernir si lo había soñado o fue real. El segundo ruido fue inconfundible, el roce áspero de madera contra loseta, el rechinar de una silla arrastrándose. Con un cuidado casi ritual, apartó las cobijas y se puso de pie. La casa estaba en silencio, demasiado. El eco de cada movimiento suyo parecía multiplicarse. Caminó descalza, sintiendo el frío del piso, con el corazón golpeando tan fuerte que le nublaba los oídos. A cada paso pensaba en las historias de casas viejas, en cómo la mente puede traicionar confundiendo el insomnio con las pesadillas. Pero había algo más, una certeza oscura de que no estaba sola. Se detuvo frente a la escalera. La sala abajo se perdía en penumbras y un aire frío subía desde ese vacío. Bajó un peldaño, luego otro. Entonces lo vio. Una sombra fugaz que se escabulló hacia la cocina, baja y agazapada, demasiado rápida para ser imaginada. Su primer impulso fue pensar en algo sobrenatural, que esa madrugada lo que fuera que habitaba esa casa se había manifestado. Pero el siguiente sonido la aterrizó en lo real. Una respiración humana, agitada, contenida. Avanzó apenas unos pasos más y lo descubrió. Un hombre encorvado sobre los cajones, con un destornillador en la mano. El pánico le recorrió la columna como un latigazo, y al mismo tiempo, una oleada de furia se le mezcló con el miedo. Sin pensarlo, agarró lo primero que encontró. Un tubo de hierro que estaba recargado junto a la escalera, de esos que sobraban de una reparación. Avanzó despacio, temblando, y antes de que el intruso girara la cabeza, se lo descargó en la espalda con todas sus fuerzas. El golpe lo dobló, lo tiró al suelo, pero ella no se detuvo. Le volvió a pegar, esta vez en la cabeza, un total de 6 veces, hasta que el hombre quedó quieto, tirado sobre las baldosas, con la sangre extendiéndose bajo su rostro. Se quedó ahí, parada, con el tubo en la mano, jadeando, mirando lo que acababa de hacer. El ruido de la sangre goteando en el piso fue lo que la devolvió a la realidad. La desesperación vino de inmediato. Al ver la cara destrozada, nadie iba a creerle que había actuado en defensa propia. Nadie iba a perdonarle tanta fuerza. Miró el cuerpo y no supo qué hacer, arrastrarlo, esconderlo, dejarlo ahí. Ninguna opción parecía suficiente. El olor empezaba a impregnarse y el silencio de la casa era insoportable. Era como si cada mueble, cada pared, cada retrato la estuviera señalando. Lo único que supo fue que tenía que sacarlo de ahí, que ese hombre no podía amanecer en su sala. La vecina lo arrastró con un esfuerzo que casi le destrozaba la espalda.
El cuerpo golpeaba contra los escalones y dejaba un rastro oscuro en el suelo. No podía pensar, solo jalarlo hacia el patio trasero, hacia un rincón oscuro donde había un árbol grande. Lo dejó recargado ahí, sentado de manera torpe, con la cabeza recargada en el hombro. Le echó encima una sábana porque cada vez que lo miraba, le parecía que la cara se le estaba transformando. Ya no tenía la expresión de miedo del momento del golpe, sino algo distinto. Una especie de media sonrisa torcida, como si se estuviera burlando. Ella sentía que en cualquier momento se le iba a levantar, que iba a abrir los ojos y hablar. No pudo dormir. Al amanecer salió con la misma ropa ensangrentada y caminó hasta un lugar de empeños donde vendían herramientas baratas. Sin dar explicaciones, compró una pala. El dependiente le dijo algo sobre el clima, que iba a seguir lloviendo, pero ella ni contestó. Regresó y empezó a cavar un agujero en el patio. La tierra estaba dura en algunas partes y blanda en otras por la humedad, y parecía que nunca terminaría de cavar. Sentía que la pala sonaba demasiado fuerte, que en cualquier momento los vecinos se asomarían, pero nadie salió. Nadie preguntó nada. Al final abrió un hueco apenas suficiente, aventó el cuerpo y lo cubrió de tierra, apretando con las manos la capa de arriba, como si eso fuera a borrar cualquier rastro. Pasaron 2 días y en la tercera noche, cuando empezaba a dormirse, escuchó un ruido en el patio. No fue un golpecito ni un crujido. Era un sonido espantoso, húmedo, como si alguien estuviera despedazando carne cruda con las manos, jalándola con violencia. El corazón le dio un vuelco. Se levantó sin encender la luz, avanzó hasta la puerta trasera y miró hacia afuera. Los perros de la vecina estaban ahí. 3 animales enormes hurgando en la tierra removida. Ladraban bajo, con la garganta llena, gruñendo mientras tiraban de algo. Uno tenía entre las fauces un brazo, otro mordía la cara arrancando pedazos blandos. Ella se tapó la boca para no gritar. El ruido de los huesos crujiendo la paralizó. Supo de inmediato que lo habían sacado, que la tierra que ella echó encima no había sido suficiente. El cuerpo estaba otra vez afuera. Corrió a los perros con lo primero que encontró, un cuenco de metal, lo azotó contra el piso y el ruido seco rebotó en el patio. Los animales se apartaron, gruñendo todavía, y saltaron la alambrada de regreso a su casa, como si nada hubiera pasado. Eran las 2 de la mañana, pero no había opción. Tuvo que salir, recoger lo que quedaba del cuerpo, volver a echarlo al hoyo, tapar con tierra y apisonar con las manos. Sentía la piel pegajosa, las uñas llenas de barro, de restos pestilentes que parecían incrustarse en la carne. Se metió directo al baño, estuvo bajo la regadera casi 45 minutos, tallándose hasta que la piel le ardió, y aún así seguía oliendo el mismo hedor, como si no se le fuera a quitar nunca. Los perros regresaron una segunda y una tercera vez,
Ella tuvo que presenciar el mismo ritual de tierra removida, huesos expuestos, pedazos de carne en el hocico. Ella volvió a gritarles, a correrlos, pero no servía de nada. Los perros siempre regresaban como si en su casa no les dieran de comer. Entonces se le ocurrió una idea horrible. Preparó veneno y lo virtió sobre la carne en descomposición. La lógica era retorcida, que si lo iban a desenterrar una vez más, que al menos tuvieran su merecido. Lamentablemente, así fue. Los 3 perros murieron en medio de violentas convulsiones. No eran animales chicos, eran grandes, de esos que llenaban la calle con sus ladridos y que parecían guardianes más que mascotas. Esa madrugada la vecina se convirtió en la dueña de 3 cuerpos más. 3 cuerpos pesados que no sabía dónde meter. Ahora el hoyo no era solo para uno. Tenía 4 entierros en el mismo patio. Los juntó y los enterró a todos muy profundo. Cavó hasta que las manos se le abrieron en llagas, hasta que el barro le llegó a las rodillas. Echó los 4 cuerpos juntos, el hombre ya maltrecho por los perros y los 3 animales pesados muertos en la misma trampa que ella había preparado. Los cubrió con capas de tierra y escombro. Casi 1,5 metros de relleno, convencida de que ahora sí durarían enterrados. Las lluvias no dieron tregua. Día tras día el patio se volvió un lodazal. El agua corría como río por los bordes, arrastrando tierra, formando charcos que no se secaban. Cada que se asomaba por la ventana, le parecía ver cómo la tierra se inflaba, como si algo desde abajo respirara. Y aún así, una madrugada, la vecina salió al patio con la lámpara en la mano. El aire estaba frío, la neblina baja, y el suelo era lodo puro. Alumbró hacia el fondo del patio y se le detuvo el corazón. Ahí estaba el hombre, afuera otra vez. No tendido, no arrastrado, de pie, hinchado, la piel descompuesta, la cara mordida en jirones, la ropa pegada al cuerpo por la humedad, y a sus costados, erguidos también, los perros, quietos como si lo escoltaran. El golpe de verlo así le quitó el aire, sintió que el pecho se le cerraba. Se metió corriendo a la casa y atrancó la puerta, pero el ruido de la lluvia contra los vidrios no le permitió distinguir si había pasos, si había respiración detrás. A partir de esa noche dejó de dormir. Pasaba las madrugadas dando vueltas, revisando con la lámpara el patio, esperando no volverlo a ver. Pero una noche fue peor. El cuerpo no estaba completo. Al alumbrarlo bien con la lámpara, se dio cuenta de que le faltaban pedazos, como si algo lo hubiera estado devorando en silencio. Brazos deshechos, costillas al aire, el rostro irreconocible. A la mañana siguiente, todavía con la mente ida, salió a comprar unas bolsas de basura negras, de esas gruesas. Al dar la vuelta en la calle, la corriente de agua de la lluvia le mostró algo que la hizo detenerse en seco. Una mano,
o lo que quedaba de ella. Los dedos carcomidos, la piel floja, arrastrada por el agua sucia. El corazón le martilló al pensar que seguro la corriente la había sacado de su propio patio, llevándola hasta la calle. Se agachó rápido mirando a los lados y la recogió. La envolvió en un trapo y caminó con ella como si cargara un desperdicio cualquiera. Cuando llegó al baldío de la esquina, la aventó entre la maleza y siguió como si nada. De regreso con las bolsas, se armó de valor. Fue al patio y metió cada resto en una bolsa por separado. El hombre deshecho, los perros hinchados, todo lo que quedaba de aquel conjunto pestilente. Ató con fuerza cada nudo y volvió a cavar, más hondo que nunca. El olor la mareaba, pero siguió hasta abrir un hueco tan grande que le pareció imposible que alguien pudiera salir de ahí. Los enterró de nuevo. Les echó encima no solo tierra, sino piedras, ladrillos viejos, cualquier cosa que pesara de más. Esta vez pasaron 3 meses. 3 meses en los que casi logró convencerse de que ya había terminado todo, que la tierra por fin se había tragado los cuerpos, que no iba a volver a salir nada. 3 meses en los que la mujer hasta volvió a dormir con las ventanas abiertas, convencida de que el patio por fin se había tragado su secreto. El silencio de la madrugada le parecía limpio otra vez, y el olor a humedad ya no le recordaba a nada. Hasta que otra vez ocurrió. Una mañana, al entrar a la cocina, lo vio. En el escurridor de platos, entre un vaso y una cuchara, había un diente. Un diente humano amarillento, con la raíz todavía húmeda. Lo tiró de inmediato a la basura. Se repitió que era una coincidencia absurda, pero esa misma noche, cuando fue al baño, lo que encontró en el bote de ropa sucia fue peor. Un mechón de pelo enredado, espeso, todavía con olor a tierra. Los días siguientes empezaron a repetirse esas apariciones o descubrimientos. Un trozo de hueso en el pasillo, como si alguien lo hubiera dejado caer deprisa. Un ojo seco, hundido, dentro de una taza que tenía en la alacena. Una oreja aplastada contra la puerta trasera, como si alguien la hubiera pegado ahí para escuchar. No había forma de que todo eso hubiera salido del patio. Ella lo había enterrado hondo, con piedras, en bolsas. Sin embargo, los restos aparecían dentro de la casa, como si la propia construcción los escupiera, como si las paredes no pudieran retener más el secreto de lo que había hecho ella. Lo peor fue una madrugada en la que bajó al patio a recoger ropa del tendedero. Entre las pinzas colgaba algo más. La lengua del hombre, larga, amoratada, balanceándose al ritmo del viento. La mujer gritó, pero nadie escuchó. La tormenta que cayó esa noche se tragó su voz. La mujer ya no pudo más con la culpa. Se presentó en la comandancia y se entregó. Dijo que había matado a un hombre, que después envenenó a los perros de la vecina, que los había enterrado a todos juntos y que los restos no dejaban de aparecerle por la casa. Confesó todo con la voz quebrada,
asegurando que sufría más esperando a que la descubrieran que por el horrible acto que había cometido. La arrestaron de inmediato. Al día siguiente fueron los policías a revisar la casa. Encontraron los hoyos en el patio, tierra removida, pero no había cuerpos. No había huesos, ni bolsas, ni restos dentro de la casa. Nada. No tuvieron más remedio que soltarla. Ella volvió, pero ya no era la misma. Caminaba ida, temblando, murmurando que estaba loca. Pasaban los días y no podía dormir, hasta que una noche, mientras trataba de conciliar el sueño, le llegó un olor insoportable. Un hedor espeso, dulzón, como de carne vieja. Se levantó de golpe, encendió la lámpara y ahí estaban. Debajo de su cama, las bolsas negras, infladas, goteando. No gritó, no tocó nada, solo agarró una muda de ropa y salió de la casa. Cerró la puerta y se fue. Desapareció. Nadie volvió a verla. Antes de irse, le contó a varias personas lo que había dicho en la comandancia. Por eso se supo que los perros de la vecina efectivamente no estaban más. La dueña pensó que se habían escapado. Con el tiempo, la historia se torció. Algunos aseguran que esas bolsas negras no se quedaron en la casa, que las siguieron. Algunos aseguran que esas bolsas negras no se quedaron en la casa, que las siguieron, que a donde iba ella aparecían de nuevo, a los pies de su cama, en la esquina del cuarto, en la sombra de un patio abandonado. ¿Cómo saberlo? Nadie la volvió a encontrar. Lo único que quedó fue el rumor y el miedo de pasar cerca de aquella casa que tenía un agujero gigantesco en el patio. Su mamá no le explicó mucho más, solo que si les decían que salieran, iban a salir. No era la primera vez que pasaba algo así. La abuela ya había contado que en el 88 lo perdieron todo, que el agua les llegó a la cintura y que cuando volvieron no había ni marcos en las puertas. Por eso cuando llegó el aviso, no hubo discusión. Guardaron lo que pudieron, una mochila con papeles, cobijas en bolsas negras, una olla con arroz todavía caliente. Rápido, rápido que ya vienen, dijo la mamá, mientras corría de un cuarto a otro. Emiliano se quedó parado en medio de la sala, viendo su pato de peluche en el sillón. No lo abrazó, no lo cargó, solo lo miró. Era amarillo con el pico medio deshilachado. Tenía un parche blanco en el ala y las letras EM bordadas en la panza. Su mamá se las había hecho un día que estaba aburrida, con el mismo hilo que usaba para bordar nombres en uniformes de la secundaria. Pensó en meter su peluche a la mochila, pero no lo hizo. Sintió que si se tardaba un segundo más, su mamá iba a enojarse o el camión se iba a ir sin ellos. Le dio coraje dejarlo, pero tampoco dijo nada. Lo último que vio antes de que lo desalojaran de su casa fue el pato de peluche medio ladeado, como si lo mirara desde el respaldo del sillón.
y ahí lo dejó. Los llevaron al auditorio de una secundaria técnica para que se refugiaran del huracán. Ahí metieron a varias familias. En total serían unas 50 personas. Pocas colchonetas, pocas cobijas. Unos se tiraron sobre cartones, otros ni siquiera eso. Se acomodaron en el piso de concreto con lo que trajeron envuelto en bolsas negras. La directora intentó organizar algo al principio, pero cuando se fue la luz, todos se callaron. El aire estaba espeso. Olía a ropa húmeda, a sudor contenido, a miedo. Los niños pequeños lloraban bajito, como si también supieran que había que guardar silencio. Nadie durmió. Se quedaron acostados o sentados mirando hacia ningún lado. Cada quien con sus propios pensamientos. Nadie preguntó por el otro, ni qué iba a pasar. Solo se escuchaba lejano el lamento de algo que todavía no llegaba. Horas adelante, el viento llegó primero, como si alguien lo hubiera soltado desde la costa. Después vino la lluvia, fina al principio como si tanteara, luego gruesa, densa, insistente. Y después de eso, el ruido, ráfagas que hacían sonar los techos, postes vibrando, truenos que sacudían el suelo. Una tabla voló desde quién sabe dónde y pegó contra la reja de entrada como si alguien la hubiera azotado con odio. El portón retumbó, una mujer gritó, nadie respondió. Las láminas de los salones bailaban encima del auditorio. Se escuchaban vibrar como si quisieran arrancarse. Afuera todo sonaba a cosas rompiéndose. Él no durmió, pero tampoco gritó ni lloró. Solo se quedó en el piso recargado contra la pared, con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando cómo el cielo se deshacía encima de todos. El agua golpeaba las puertas, a veces pareciendo que iba a entrar por todos lados. Pensó en el pato de peluche, en que no lo iba a volver a ver y por alguna razón no le dolía. Solo se sentía vacío. Cuando pasó el huracán, regresaron, pero la casa ya no era su casa. Seguía ahí, pero se sentía diferente, ajena, vacía de una forma rara, como si algo la hubiera habitado en su ausencia y después se hubiera ido dejando un olor extraño. La puerta del frente estaba abierta, trabada contra la pared, como si alguien la hubiera empujado desde adentro con fuerza. La sala era un charco seco. El lodo ya no vibraba, pero seguía ahí, con marcas de cosas que pasaron flotando y se detuvieron contra los muebles. Hojas mojadas, ramas, un zapato que no era de nadie de ahí. La tierra negra había llegado hasta la mitad de los muros, como si la casa hubiera estado sumergida. El refrigerador estaba de lado con la puerta abierta, la televisión rota en el suelo. Una cortina colgaba de un solo lado, como si alguien la hubiera jalado al pasar. Los sillones se habían hinchado con el agua y olían a trapo viejo. Su cama estaba del otro lado del pasillo. No había cómo explicar cómo llegó ahí. Su colchón estaba en posición vertical, recargado contra la pared,
y aún goteaba. Todo olía mal, pero no solo a humedad o a encierro, olía a cosas podridas, a agua estancada, a algo que se descompuso sin haber estado vivo. Y lo más raro, había marcas en las paredes. No muchas, pero sí suficientes para hacer que se te erizara la piel. Marcas como de manos, como si alguien hubiera intentado salir arrastrándose o agarrándose de la pared para que no se lo llevara la corriente. Eran manchas oscuras con dedos marcados, una al lado de la puerta del baño, otra justo al lado del apagador. Nadie dijo nada. La mamá se llevó las manos a la boca. La abuela se sentó en una cubeta y se quedó viendo al suelo. El niño buscó con los ojos un lugar, un rincón, algo, pero no. El pato de peluche no estaba. Como si se le hubiera tragado el agua. Como si el río que cruzó por la casa se lo hubiera llevado a propósito. No lloró, pero entendió que todo se había ido. No solo las cosas, también los días, los sonidos, la forma en que antes olía la casa. Ahora tendrían que empezar de nuevo, desde cero, como si nunca hubieran vivido ahí. No dijo nada y solo salió. En la casa, de pronto todos se pusieron a hablar al mismo tiempo. En la calle, vecinos venían a contar lo que se les había ido y lo que rescataron. Una señora lloraba por una caja de fotos, otra por un refri nuevo que no alcanzó a pagar. La abuela se sentó en una esquina con la misma ropa desde hace 3 días y cada tanto suspiraba como si se le fuera el alma poquito a poco. Emiliano no quería ver más. Sentía que si se quedaba un rato más iba a explotar por dentro. No podía con tanta tristeza ajena, con la ropa tendida que ya no iba a volver a estar limpia, con los objetos hinchados, con manchas de lodo seco hasta en el techo. Caminó sin pensar. Salió de la colonia, cruzó la calle del canal, dio la vuelta por donde estaba un poste caído y llegó al potrero. Era grande, plano, con zacate seco en las orillas y charcos gruesos al centro. Ahí a veces jugaba béisbol con sus primos, pero hoy no había nadie. Ni perros, ni pájaros, ni viento. Olía a tierra vieja, a agua estancada, a plástico quemado. Todo el terreno parecía haberse vaciado de sonidos. Lo único que se escuchaba era el peso de sus propios pasos sobre el lodo. Inesperadamente, algo en el piso llamó su atención. En un charco más oscuro que los demás, como más profundo, había un cuerpo. Un cuerpo boca abajo, pequeño, abrazando algo contra el pecho. Se acercó despacio, sintiendo que algo estaba mal, sintiendo que ya sabía lo que iba a ver. El cuerpo era de un niño de su edad, de un niño casi de su mismo tamaño. De hecho, tenía puesta una camiseta idéntica a la suya, shorts oscuros, los mismos tenis, y en los brazos, empapado, cubierto de lodo, su pato de peluche. No parecía, era el mismo, con las iniciales apenas visibles entre la tela hinchada, EM.
Sintió que el estómago se le caía, que algo se desprendía de su garganta como si fuera a vomitar aire. No podía dejar de mirar, pero tampoco podía acercarse. Y por un momento pensó que el cuerpo era de él. No supo cuánto tiempo estuvo ahí parado, pero de pronto dio un paso atrás y luego otro. No corrió, solo se fue alejando, sintiendo que si corría, algo lo iba a seguir. Y entonces, justo cuando cruzaba el borde del charco, escuchó un golpe suave, mojado junto a él. Era el pato. Quedó tirado a un lado de sus pies porque se lo acababan de aventar. Estaba empapado, pesado, todavía con lodo. Volteó de golpe. No había nadie. Y cuando volvió a mirar al charco, el niño ya no estaba. Emiliano se fue espantado a su casa. No corrió, pero iba helado, con la nuca tensa, como si algo lo fuera siguiendo desde el baldío. No dijo nada, no cenó. Se metió a su cuarto y se quedó ahí, acostado en la cama, mirando el techo. No se llevó el pato, obviamente no. Lo dejó en el potrero, tirado en el charco. Estaba todo sucio, apelmazado, lleno de lodo, como desinflado por el agua. No tenía sentido traérselo. No era suyo ya, era del muerto. Durante varias noches tuvo un sueño con el niño del charco, pero no como si fuera otro, sino como si fuera él mismo. Soñaba que abría los ojos bajo el agua y no podía respirar, que abrazaba algo y se hundía más, que despertaba pero no del todo. La semana pasó, la casa seguía oliendo a encierro. La abuela no hablaba, la mamá lavaba todo lo que encontraba. Y entonces, un día sin decir nada, su mamá entró a su cuarto con algo en las manos. «Mira, hijo», le dijo, «lo único que se salvó era el pato, limpio, todavía húmedo de un lavado reciente. El hilo de sus iniciales se veía más claro que antes. E.M. Me lo vino a dejar un niño», dijo la mamá, «de tu edad. Dijo que lo habías perdido y se fue». La historia empieza en la casa de mi abuela en el centro de Morelia. Era una casa muy bonita, de esas antiguas, con patios amplios, pasillos de piedra y techos altos. Todavía con detalles coloniales en las ventanas y en las rejas, y un zaguán enorme que rechinaba cada que lo abrían. Ahí vivían pocas personas, mi abuela, por supuesto, y alguna que otra tía. Mi papá, solo como dato, ya se había salido de esa casa desde hacía un par de años. Eran más los que ayudaban en la casa. Las muchachas que venían a barrer, a trapear, a cocinar, a cuidar los patios. La casa siempre estaba llena de movimiento, aunque no se sintiera tan poblada de familia. Me acordé de esta historia porque mi abuelita contaba que hubo un tiempo en que llovió 3 meses seguidos.
días enteros con el cielo gris, la humedad metiéndose en las paredes, el olor a ropa húmeda impregnada en los cuartos. Y así estamos ahora en Ciudad de México, con lluvia interminable. Mi abuela decía que lo peor no era la lluvia, sino cuando tronaba, cuando caía la tormenta eléctrica, porque en esas noches, a la puerta de la recámara de mi tía Blanca, iba a tocarle un muñeco de tamaño real, hecho de papel. La cara de esa figura parecía envuelta en un velo húmedo que se le pegaba a la piel, como si el propio papel se hubiera derretido y endurecido al mismo tiempo. Las facciones estaban marcadas con detalle, los ojos cerrados, la boca apenas insinuada bajo los pliegues. Tenía la apariencia de un muchacho joven, delgado, de proporciones reales, como si se tratara de alguien cubierto con sábanas empapadas que luego se hubieran petrificado. El torso estaba formado de hojas plegadas, superpuestas, que imitaban la caída de una tela fina. Y en el centro, a la altura del pecho, el papel se abultaba como si guardara dentro algo más sólido, un corazón escondido. No hacía ruido al caminar, pero el crujido leve del papel lo delataba si pasaba cerca. Cuando tocaba la puerta de la recámara de mi tía Blanca, no se escuchaba el golpe de unos nudillos, sino como un roce, como de pliegos de periódico agitándose bajo la lluvia. Ella siempre lo recibía, sabía que si se mojaba podía deshacerse en cuestión de minutos. La primera vez creyó que alguien se lo había dejado ahí y por eso lo resguardó. No sabía que el muñeco se movía solo. Lo cierto es que esa figura se quedaba a pasar la noche en su recámara y su presencia no pesaba, todo lo contrario, había calma en la casa cuando él estaba ahí. Como cuando un bebé recién llegado duerme y la familia entera baja la voz y camina con cuidado para no perturbar la tranquilidad. Durante aquella temporada interminable de lluvias, el muñeco aparecía todas las noches de tormenta. Y mi tía Blanca llegó a convencerse de que aquello era buena suerte, o tal vez la manifestación de un espíritu bondadoso. Siempre desaparecía por sí solo, se iba en silencio cuando dejaba de llover. A veces se quedaba hasta la madrugada y la única señal de su partida era el chasquido discreto de la puerta al cerrarse. Al amanecer, el niño de papel ya no estaba. Cuando Blanca cumplió los 16 años, el muñeco de papel dejó de tocar su puerta. Fue abrupto. De un día para otro, las noches de tormenta se hicieron silenciosas. Ya no se escuchaba el roce tenue sobre la madera, ni el crujido de pliegos al caminar. Pasó un año entero así, y mi tía comenzó a pensar que tal vez había sido solo una etapa, un secreto que la lluvia se llevó consigo. Pero en la temporada siguiente de lluvias, el muñeco regresó. No con Blanca, esta vez apareció en la recámara de Adriana. Ella lo recibía, pero no de frente. Siempre le abría la puerta, lo dejaba entrar y se acostaba a dormir dándole la espalda. Decía que no le gustaba sentir que alguien la miraba mientras dormía. Prefería darle la espalda, fingir que no estaba, aunque aceptaba su presencia en el cuarto. Blanca, en cambio, sentía otra cosa,
Para ella, aquel niño de papel había sido como una compañía silenciosa, una mirada protectora en medio de la tormenta. Extrañaba esa sensación, extrañaba al niño que parecía cuidarla en la oscuridad. Adriana, que lo tenía ahora en su recámara, decía que lo suyo no era protección, era incomodidad. Blanca se quedaba pensando en eso, con una nostalgia rara. 3 años estuvo visitando a Adriana, la acompañó en cada temporada de lluvias, hasta que cumplió 16. Entonces, igual que había pasado con Blanca, el muñeco de papel la dejó de visitar. Esta vez se pasó con Elisa, la más chica de las hermanas. Pero Elisa no lo recibió de la misma forma. No le abría la puerta, le tenía miedo. Su habitación estaba en otra parte de la casa, más alejada, casi aislada. Era una muchacha reservada y le gustaba esa distancia, estar tranquila sin el bullicio de sus hermanas. Desde la ventana de su recámara alcanzaba a ver el lugar de donde salía el muñeco. Una pieza en la azotea, un cuartito de servicio que parecía olvidado. Ella lo observaba desde ahí. En las noches de tormenta lo veía salir, como formado poco a poco entre las sombras húmedas, y bajar las escaleras de la azotea hasta llegar al pasillo. No lo quería cerca, pero tampoco podía dejar de mirarlo. Solo una vez lo dejó pasar, y fue porque esa noche de tocar pasó a golpearle la puerta. El ruido seco, insistente, retumbaba en la madera y en sus nervios. Ya no pedía que lo invitaran, ya no era el roce leve que había acompañado a Blanca, ni el toque tímido con el que buscaba a Adriana. A Elisa le exigía que le abriera la puerta. Un día, la más chica se subió a la azotea con un candado en la bolsa de su chaqueta. Le puso el candado a la puerta de la pieza de donde salía el muñeco. Por la tarde, cuando llovió, se asomó por la ventana y escuchó los golpes desesperados que venían de ahí. Golpes secos, insistentes, que no parecían de papel, sino de algo que quería salir a toda costa. Ella se fue a dormir. Se dejó arrullar por la tormenta y por ese ruido de fondo. A la mañana siguiente, llamaron a las 3 hermanas a desayunar. La menor no bajó. La fueron a buscar y la encontraron tirada boca abajo en su recámara. No tenía piel, todo su cuerpo estaba en carne viva. Cada centímetro estaba cubierto de cortadas finas, delicadas, como si hubieran pasado miles de hojas afiladas sobre ella. El patrón era tan uniforme que parecía imposible que lo hubiera hecho una mano humana. Su cara estaba congelada en una mueca indescriptible, mezcla de dolor y espanto, como si sus ojos hubieran visto lo más atroz antes de que la carne se desprendiera, como si sus ojos hubieran visto al muñeco hacerlo ante ella. Elisa todavía respiraba, débil, casi imperceptible, un temblor en el pecho, un gemido apenas audible. Sus hermanas, en cambio, no dudaron de lo que había pasado. Blanca y Adriana sabían de inmediato que había sido aquel muñeco de papel.
No necesitaban pruebas, lo habían sentido en la casa durante años. Habían compartido con él la intimidad de las noches de tormenta. Subieron a la azotea con el corazón acelerado. Forzaron la puerta que Elisa había asegurado con un candado. El olor a humedad y a encierro las golpeó en la cara. Ahí estaba el muñeco, quieto como si las estuviera esperando, como si supiera que tarde o temprano irían por él. Lo arrastraron afuera sin pensarlo demasiado. Le rociaron alcohol y le prendieron fuego en medio del patio. Las flamas lo consumieron rápido. Las hojas se arrugaron, se curvaron, se doblaron sobre sí mismas. El aire se llenó de un humo espeso, agrio, que les quemaba los ojos y la garganta. Blanca y Adriana se quedaron mirando cómo se consumía. No apartaban la vista como si temieran que al voltear, el muñeco se levantaría de nuevo. Tosían, se ahogaban con la humareda, pero también sentían un alivio salvaje al verlo convertirse en cenizas. A Elisa la bajaron al hospital. Tenía signos vitales, aunque apenas. Los médicos hablaron de un shock severo, de un colapso nervioso. Nadie se atrevió a preguntar cómo había terminado su cuerpo así. A las otras dos, en cambio, las alcanzó después la enfermedad. Lo que respiraron aquel día se les quedó en el pecho. Primero fue tos, luego fiebre, luego la sensación de que los pulmones se les cerraban. Murieron días después, oficialmente, de neumonía. Pero todos supieron que no había sido eso. Dice mi papá que fue lo que inhalaron del muñeco ardiendo. En el barrio todavía se recuerda la historia. Unos dicen que el muñeco era un espíritu que solo pedía un rincón para pasar la tormenta. Otros que era una condena, un castigo que fue pasando de hermana en hermana hasta que alguien lo quiso detener. Lo cierto es que sus cenizas se confundieron con el aire. La pregunta que quedó sin responder fue siempre la misma. ¿No era más fácil dejar que aquel muchacho de papel, si le tenía tanto miedo a la tormenta, durmiera en un rincón de la casa? Solo pedía un cuarto, solo buscaba no deshacerse bajo la lluvia. Tal vez se dice fácil, pero tú, ¿qué hubieras hecho?